Durante generaciones nos enseñaron que la evolución humana avanzó en línea recta y que especies ancestrales como los neandertales eran seres primitivos, lentos, condenados a desaparecer. Pero en lo más profundo de una cueva remota en Siberia, los científicos encontraron algo que simplemente no debería existir: ADN que era solo mitad humano. La otra mitad pertenecía a una especie de la que jamás tuvimos constancia. ¿Qué criatura es esa? Acompáñame a descubrirlo. Escondida en lo más profundo de las montañas Altai, allí donde confluyen las fronteras de Rusia, China, Mongolia y Kazajistán, se encuentra la cueva de Denisova. Su nombre proviene de un ermitaño del siglo XVIII llamado Denis, que en su día buscó refugio entre sus paredes. Ya en los años 70, científicos soviéticos exploraron este sistema subterráneo, pero se centraron exclusivamente en la geología y pasaron por alto el inmenso potencial arqueológico que tenían bajo los pies. Todo cambió radicalmente en 2008. En un rincón oscuro de la cueva, los investigadores hallaron un diminuto fragmento de hueso de un dedo meñique. Cuando lo enviaron para analizar su ADN, el resultado dejó al mundo entero en shock. No pertenecía ni a un humano moderno ni a un neandertal. Era una especie humana antigua totalmente desconocida, que recibió el nombre de denisovanos. La cueva había sido un cruce de caminos frecuentado por distintas especies humanas prehistóricas durante decenas de miles de años. A pesar de un clima hostil y un aislamiento extremo, aquel lugar fue la cuna de una rama evolutiva completamente distinta. Genéticamente, los denisovanos se separaron de los neandertales hace unos 400.000 años, lo que significa que constituyeron una rama independiente que se desarrolló en el árbol genealógico humano durante un periodo larguísimo. Y lo más sorprendente, no vivieron aislados. Se cruzaron tanto con neandertales como con nuestros ancestros, los humanos modernos. La prueba sigue viva en nuestro cuerpo. Las comunidades indígenas de Melanesia y Papúa Nueva Guinea aún conservan entre un 4 y un 6% de ADN denisovano. Y muchas poblaciones de Asia también llevan marcada esa firma genética. Ese legado genético podría haber salvado incontables vidas. Los científicos descubrieron que un gen heredado de los denisovanos permite a los sherpas del Tíbet respirar con facilidad y procesar el oxígeno en el aire enrarecido de las alturas del Himalaya. Otro gen denisovano ayuda a los inuit del Ártico a acumular grasa corporal y sobrevivir en condiciones de frío extremo. La humanidad no conquistó este planeta solo a base de inteligencia. Existimos, en parte, gracias a la absorción biológica de los parientes que dejamos atrás. Dentro de la cueva, los arqueólogos también hallaron herramientas sofisticadas, una aguja de hueso y joyas. Estos artefactos destrozaron los prejuicios sobre la supuesta tosquedad de los humanos antiguos y demostraron que los denisovanos poseían una cultura y una inteligencia notables. La historia del ADN en Denisova redibujó el panorama evolutivo. La historia humana no es una línea recta ni una rama aislada, sino una red compleja de cruces a lo largo del continente euroasiático. ¿Desde dónde estás viendo este video? Si pudieras heredar un rasgo de supervivencia extrema de nuestros ancestros, como soportar el frío polar o respirar el aire thin de las montañas, ¿cuál elegirías? Cuéntamelo en los comentarios. Viajemos al noreste, a la región helada de Yakutia. Allí existe un lugar que los locales llaman el Valle de la Muerte. Es un territorio atrapado en el permafrost, donde las leyendas pasan de generación en generación. Los cazadores yakutos y los nómadas cuentan que el valle está sembrado de cúpulas metálicas extrañas, medio enterradas en la tierra congelada. Asoman como enormes calderos hundidos, y la leyenda asegura que ese metal no puede ser rayado ni destruido. Pero lo perturbador es la advertencia. Quien se atreva a acercarse o dormir junto a esas cúpulas cae gravemente enfermo. Se le cae el cabello, la piel se llena de úlceras y finalmente muere.
Si te suena familiar, no es casualidad. Son los síntomas de una intoxicación por radiación severa. ¿Qué son entonces estas estructuras? La ciencia sigue dividida. Algunos geólogos sostienen que no hay nada sobrenatural. Podrían ser pingos, formaciones naturales de hielo subterráneo que empujan capas de roca hacia arriba. Y la enfermedad podría provenir de fallas geológicas que filtran gases venenosos como monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Pero existe otra teoría más inquietante, arraigada en la historia reciente. Esta región está dentro del alcance de las bases de lanzamiento de cohetes soviéticos. Cuando despegaban, las etapas gastadas y los escombros caían de vuelta a la Tierra, a veces estrellándose en esta zona agreste. Los depósitos de combustible metálicos, abovedados, y las carcasas de los motores podrían confundirse con los calderos antiguos, y el combustible residual, un compuesto tóxico llamado hidracina, podría causar un envenenamiento mortal. El Valle de la Muerte sigue siendo un lugar donde la leyenda y la ciencia se difuminan. ¿Cuál es tu teoría? ¿Hielo subterráneo? ¿Gases venenosos? ¿O misiles soviéticos? Déjala en los comentarios. Y prepárate, porque a continuación exploraremos el evento más violento de la historia de Siberia. Una explosión tan potente que arrasó un bosque del tamaño de una gran ciudad en un instante. Amanecía el 30 de junio de 1908, cuando el cielo sobre el río Podkamena-Tunguska se partió en dos. Una explosión tan brutal que cuesta imaginarla. El suelo tembló, el aire se volvió incandescente y el silencio de aquella taiga remota se quebró para siempre. En un solo instante, cerca de 80 millones de árboles quedaron aplastados en una zona de unas 830 millas cuadradas. La potencia del estallido fue equivalente a 1000 veces la bomba atómica de Hiroshima. La onda de choque recorrió más de 1200 millas, derribó gente que estaba de pie y reventó ventanas a cientos de millas de distancia. Los testigos hablaron de un destello azul cegador, como si hubiera nacido un segundo sol en pleno cielo. Casi 2 décadas después, en 1927, el mineralogista Leonid Kulik llegó al lugar convencido de que encontraría un cráter gigantesco, abierto por un meteorito. Pero lo que halló no tenía sentido. No había cráter, ni un solo fragmento de roca, solo un océano interminable de árboles muertos y rotos, todos tendidos en el suelo apuntando hacia afuera desde un mismo punto central, como los radios de una rueda de bicicleta. Durante más de un siglo, las teorías se dispararon. Explosiones de gas subterráneo, antimateria, agujeros negros en miniatura, incluso una nave extraterrestre estrellada. Pero en 2020, un equipo de investigadores dio la respuesta más convincente, respaldada por modelos matemáticos. Fue un asteroide de hierro colosal, de entre 330 y 660 pies de diámetro. Entró en la atmósfera con un ángulo casi rasante, de apenas 11 grados, y en lugar de estrellarse contra el suelo, rozó la Tierra. Bajó hasta unos 6 a 9 millas sobre la superficie, recorrió unas 1900 millas de cielo y rebotó de vuelta al espacio. Como el hierro funde por encima de los 500-400 grados Fahrenheit, su núcleo se mantuvo intacto. Fue la onda de choque la que tumbó aquellos millones de árboles. El planeta entero estuvo a un suspiro de un evento de extinción regional, y casi nadie se enteró. Siberia había guardado sus secretos entre el hielo y el fuego. Pero al otro lado del mundo, otro paisaje escondía una civilización tan avanzada que obligaría a reescribir la historia de todo un continente. ¿Te está gustando el vídeo? Activa la campana, compártelo con tus amigos y suscríbete si aún no lo has hecho. Dejamos atrás la Siberia helada y nos adentramos en un lugar que no podría ser más distinto. La selva amazónica se extiende por casi 2,7 millones de millas cuadradas, más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Y durante muchísimo tiempo, dimos por sentado que era pura naturaleza virgen. Los científicos estaban convencidos de que su suelo era demasiado pobre y ácido para sostener jamás una gran civilización.
Hemos explorado prácticamente cada rincón del planeta, y aún así, olvidamos mirar con atención el corazón verde del mundo. Hasta que la tecnología lo cambió todo. Montando escáneres láser en aviones, un método llamado LiDAR, los investigadores dispararon millones de pulsos de luz a través del dosel denso. Los árboles y las hojas desaparecieron digitalmente, dejando al descubierto la forma desnuda del suelo. Y lo que apareció en aquellas pantallas reescribió toda la historia del Amazonas. Carreteras rectas, canales, plazas y enormes asentamientos planificados que la jungla había tragado durante siglos. El hallazgo más impresionante está junto a las cabeceras del río Xingu, en Brasil, un inmenso complejo llamado Cujicugu. Lejos de ser una tribu dispersa de cazadores, era una verdadera metrópoli. Más de 20 asentamientos conectados se extendían por unas 19 millas cuadradas, cerca de 50 kilómetros cuadrados. En su apogeo, alrededor del año 800, Cujicugu pudo albergar entre 30.000 y 50.000 habitantes, una cifra que rompe por completo todo lo que creíamos saber. Sus constructores eran planificadores extraordinarios. Sus carreteras eran perfectamente rectas, discurriendo durante millas alineadas con precisión con los puntos cardinales. Excavaron redes complejas de canales para controlar las crecidas, mover canoas y criar peces. Pero su idea más brillante fue trabajar con la propia naturaleza. En lugar de quemar el bosque, crearon un suelo oscuro y súper fértil llamado terra preta, compostando cuidadosamente carbón, cerámica y materia orgánica. Esa tierra sigue siendo fértil hoy, miles de años después. El Amazonas no era una selva salvaje, era un inmenso jardín cultivado por manos humanas. Siguiendo el curso del río, llegamos a Santarém, el punto exacto donde el Tapajós desemboca en el imponente Amazonas. Y creedme, esto no era un asentamiento cualquiera. Imagina un hervidero de actividad, canoas llegando desde los rincones más lejanos de Sudamérica, cada una cargada con mercancías, historias y costumbres distintas. Santarém era el gran mercado del mundo antiguo, un cruce de caminos donde el comercio y el intercambio cultural fluían sin cesar. Pero lo que realmente deja sin aliento es su cerámica. Olvidaos de simples vasijas de cocina. Aquí tallaron auténticas obras de arte, figuras de criaturas mitológicas cubiertas con colores y barnices deslumbrantes. Para lograr algo tan refinado, aquellos artesanos dominaban la química y controlaban la temperatura de sus hornos con una precisión asombrosa para su época. Y la ciudad misma reflejaba esa misma maestría. Calles trazadas con zonas diferenciadas para viviendas, talleres y plazas públicas. Cada metro cuadrado estaba planificado. Desde las defensas contra inundaciones de Marajó hasta las redes comerciales de Santarém, una verdad se impone. El Amazonas nunca fue un rincón olvidado. Era una red de sociedades sofisticadas e interconectadas, y ese mismo espíritu de precisión alcanzaría su escala más colosal en los enormes símbolos tallados en la tierra, más al oeste. En Acre y Rondônia, la deforestación reveló algo asombroso en imágenes satelitales. Bajo el dosel, ocultos durante siglos, aparecieron más de 450 geoglifos, dibujos colosales tallados en el suelo, círculos perfectos, cuadrados y patrones geométricos complejos, conectados por avenidas de tierra apisonada. Sus creadores los construyeron raspando la capa superficial hasta dejar al descubierto la tierra más clara. La precisión geométrica dejó atónitos a los científicos modernos. Muchos patrones se alinean con eventos astronómicos como el solsticio de verano y los equinoccios. Imagina decenas de miles de personas reunidas en estos anillos para ceremonias sagradas. Trazar formas tan exactas, medir el terreno y mover millones de toneladas exigía una sociedad avanzada y altamente organizada. El Amazonas fue hogar de gente brillante, que planificó ciudades y vivió en armonía con la tierra. Y ese patrón de genialidad olvidada
se extiende hasta los pantanos de Centroamérica, donde una civilización aún más antigua plantó la semilla de todo lo que vendría después. Todos conocen a los aztecas y a los mayas. Pero mucho antes de que esos grandes imperios soñaran con existir, un pueblo misterioso ya dominaba las costas pantanosas de lo que hoy llamamos México. Eran los olmecas. Y los historiadores los consideran la civilización madre de toda América. ¿Por qué? Porque sobre sus hombros se construyó todo. El arte, la religión, la estructura social de cada cultura que les siguió. Durante mucho tiempo, este pueblo fue un enigma. Entre los siglos XIX y XX, en plena fiebre exploratoria, los investigadores occidentales empezaron a llegar atraídos por estas tierras. Pero aquello no era ciencia. Era cacería de tesoros. Hubo que esperar a que museos y universidades inyectaran fondos serios para que la arqueología se convirtiera en una disciplina de verdad. El problema fue que, por sus parecidos estilísticos, durante años atribuyeron erróneamente innumerables piezas olmecas a mayas o aztecas. Solo expediciones decisivas revelarían la verdad. Estaban ante algo completamente distinto. Una civilización independiente y mucho más antigua. La primera sociedad verdaderamente avanzada de Centroamérica. Pero la llave que abriría este misterio no fue un templo ni una tumba monumental. Fueron unos rostros gigantes de piedra, mirando en silencio desde el suelo de la selva. Imagínate abriéndote paso entre la vegetación espesa y, de pronto, toparte con un rostro humano tallado en piedra que se alza casi 10 pies por encima de ti y pesa decenas de toneladas. Son las cabezas colosales olmecas, narices anchas, mejillas prominentes y un extraño casco que nadie ha logrado identificar. Hasta hoy no se ha encontrado ningún objeto real que se parezca a esos yelmos. Es un enigma comparable a una corona de faraón desaparecida sin dejar rastro. La primera de estas cabezas salió a la luz en 1862. Por aquel entonces, los prejuicios y el desconocimiento llevaron a muchos a asumir que los rasgos eran africanos. Durante décadas, las esculturas quedaron relegadas a meras rarezas sueltas, sin conexión clara con ninguna civilización. Todo cambió cuando los arqueólogos decidieron excavar más hondo y buscar a quienes las habían esculpido. Esa excavación más profunda conduciría a un hallazgo sepultado entre los pantanos, una ciudad tan avanzada que obligó a los científicos a reescribir por completo la cronología de las Américas. El punto de inflexión llegó en 1945. El arqueólogo Matthew Stirling, financiado por la Smithsonian, lideró una expedición a San Lorenzo. El sitio era tan inmenso que el equipo tuvo que planificar cada paso de la excavación. Y conforme la vegetación se retiraba, el pasado empezó a hablar. Las dataciones por radiocarbono fueron contundentes. San Lorenzo floreció entre 1200 y 900 antes de nuestra era. Era la ciudad más antigua y extensa de la región, anterior a mayas y aztecas. Bajo la tierra aparecieron estatuillas talladas, hachas de jade pulido, cerámica y arquitectura monumental. Nada estaba al azar. Un eje central definía la ciudad, con zonas separadas para el ritual y la vida cotidiana. La sociedad olmeca estaba rígidamente estructurada, con capacidad de movilizar a miles de personas para construir una ciudad completa. Pero San Lorenzo quedó misteriosamente abandonada. El poder y los secretos de aquella cultura se trasladaron a una nueva isla que emergía del pantano. Ya en los años 50, el poder olmeca se trasladó a La Venta, en el actual Tabasco, México. Entre el 900 y el 400 antes de nuestra era, esta ciudad marcó la cumbre absoluta de su arte y su ingenio. Lo más impresionante es su pirámide de arcilla, cónica y redondeada, nada que ver con las escalonadas de pueblos posteriores. Además, todo el conjunto está alineado con las estrellas con una precisión que revela un dominio astronómico asombroso. Allí aparecieron más cabezas colosales de basalto, retratos de gobernantes reales, junto a altares ricamente tallados y suelos de mosaicos serpentiformes.
Pese al clima tropical, la venta sigue en pie como prueba de la grandeza olmeca, el primer ladrillo de toda Centroamérica. Y te pregunto, ¿qué misterio te ha impactado más? ¿La criatura mitad humana, el cielo que explotó o las ciudades que el tiempo borró? Lo leo todo en comentarios. Gracias por acompañarme. Pero espera, bajo las arenas de África hay horrores que te helarán la sangre. Fosas con manos cercenadas y un sarcófago negro maldito cuyo líquido miles quisieron beber. Haz clic y descubre lo que el desierto ocultó. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.